Para hacer algunas aclaraciones sobre el sentido y alcance de esta propuesta que estamos poniendo sobre la mesa 6 integrantes de este colegiado. Primero, estamos proponiendo que se presente una controversia constitucional no en contra del contenido de la reforma judicial, sino en contra específicamente de 2 artículos que modifican la estructura y distribución de competencias de este Instituto Nacional Electoral. Creo que esto es importante dejarlo claro de cara a la opinión pública. Segundo, también la perspectiva de la que partimos los 6 proponentes en este caso tiene que ver no con las personas que actualmente integran el Consejo General, tiene que ver con un diseño que debe trascender absolutamente a quien sea que integre este Consejo y tiene que ver con la protección de principios y garantías constitucionales. Quiero empezar ahora con otra cuestión que comentaba hace un momento, al principio de esta sesión, justamente el diputado Gutiérrez Luna. En efecto, es el legislativo, lo quiero leer, aquí está. Sí, la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre estos, así como la relación con los organismos públicos locales. Esto establece el artículo 41 constitucional, es decir, es el legislador, a partir de la normatividad secundaria, quien puede regular las relaciones y las jerarquías en última instancia entre los órganos de este instituto. En eso tiene toda la razón el diputado Gutiérrez Luna. Sin embargo, la facultad del legislador de regular lo que establece la Constitución no es ilimitada, está necesariamente circunscrita a los límites que la propia Constitución establece. Eso es precisamente este principio de supremacía constitucional que tan presente ha estado en el debate público recientemente. Ahora, la propia Constitución en el artículo 41 establece: el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, repito, el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que ordena la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. Esto último es un mandato expreso de la Constitución y es finalmente una restricción o un límite al cual se debe sujetar el legislador secundario, digamos. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, párrafo 1. El Consejo General es el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, acabo de mencionar algunas, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto. Es decir, tenemos además un mandato legal expreso de vigilar que estas disposiciones y estos principios constitucionales se cumplan. Lo que tenemos ahora es los artículos 45 y 48 de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Antes, el artículo 45 disponía que la presidencia del Consejo General proponía al Consejo el nombramiento del secretario ejecutivo, de los directores ejecutivos y de los demás titulares de unidades técnicas del Instituto, y que el Consejo General, por una aprobación de 2/3 partes, designaba a estos funcionarios. La reforma, sin embargo, que se hizo a la LEGIPE, elimina esta disposición y simplemente dice: corresponde al presidente, en este caso será presidenta, pero vaya, es la presidencia, vaya, del Consejo General, las atribuciones siguientes: proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo y designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto. Designar directamente. Por cierto, no se eliminó la disposición que le otorga esta facultad al Consejo General. Esa sigue todavía ahí, digamos, en disposición. El artículo 48, también de la anterior LEGIPE, decía que la Junta General Ejecutiva tenía, entre otras atribuciones, la de fijar los procedimientos administrativos conforme a las políticas y programas generales del Instituto, políticas y programas generales aprobados por este Consejo General. Ahora, esta disposición señala que la Junta puede aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del Instituto y de coordinación de las juntas locales y distritales ejecutivas relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como para el funcionamiento ordinario del Instituto.
Ya no hay aquí ninguna referencia a documentos o guías que se puedan aprobar por este Consejo General, que es precisamente el máximo órgano de dirección de este instituto por disposición constitucional expresa. ¿Cuáles son, desde nuestra perspectiva? Digo, ahorita voy a hablar un poco por mí, supongo que mis compañeros podrán después complementar la suya también. ¿Qué afectación tiene esto a los principios constitucionales que rigen la función electoral? Primero, certeza. Ya señalé, por ejemplo, una contradicción en relación con el artículo 45 y la disposición que todavía le otorga al Consejo General la facultad de nombrar a los integrantes de la Junta General Ejecutiva. Dos, tenemos también una potencial contradicción en el funcionamiento del propio instituto. Si la Junta General Ejecutiva puede aprobar este tipo de cuestiones sin necesidad de sujetarse a ninguna disposición del Consejo General, pero a la vez el Consejo General sigue siendo la máxima autoridad y el máximo órgano de dirección del instituto, ¿qué pasaría si emitimos dos disposiciones que son contradictorias, excluyentes o incompatibles? Aquí también tenemos un problema de certeza. Segundo, más importante, independencia e imparcialidad. La colegialidad no solamente es un capricho político, la colegialidad es una garantía de imparcialidad y es una garantía de independencia y está diseñada para proteger al instituto como estructura y a la institución en sí misma. El hecho de que lo que antes dependía de 11 votos ahora dependa solamente de una decisión de un solo cargo, unipersonal y directo, literalmente pone en riesgo a esta persona, quien sea que ocupe el cargo, al momento de hacer estas designaciones. Y no es ninguna novedad. A lo largo de este año y medio, cuando empezamos a discutir la integración de la Junta General Ejecutiva, no fue secreto que recibimos una enorme cantidad de presiones algunos de nosotros, y yo puedo hablar por mí, yo sí recibí presiones. No es lo mismo que se distribuyan las presiones entre 11 consejerías a que una sola persona tenga que aguantar este nivel de presión. Es una vulneración a las garantías de independencia del instituto. Y por último, máxima publicidad. La Junta General Ejecutiva no está integrada por partidos políticos, a pesar de que la Constitución establece que el Poder Legislativo y los partidos políticos integran este instituto. Si la Junta General Ejecutiva puede hacer o tomar este tipo de determinaciones sin necesidad de pasar por el Consejo General, ¿qué tipo de vigilancia van a tener los partidos políticos y las consejerías electorales? Esto va en contra del principio de máxima publicidad y va en contra también del mandato constitucional de que este Consejo General sea el máximo órgano de dirección, integrado además por representantes de partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo. Es por esto que el día de hoy estamos proponiendo la presentación de esta controversia constitucional en contra específicamente de estas dos reformas. Lo dije, en estos 20 segundos lo vuelvo a repetir, lo dije el 23 de agosto pasado cuando votamos la asignación de diputados de representación proporcional. El respeto a la ley, el principio de legalidad es la base fundamental del Estado de Derecho y de la paz en la convivencia social. La única contención posible, el único equilibrio viable ante una enorme disparidad de fuerzas en la política es la certeza que brinda la ley. Esta es la finalidad de esta propuesta. Vivir en un Estado de Derecho presupone que las autoridades estemos sometidas a un derecho vigente, de modo tal que el poder del Estado esté siempre subordinado al orden jurídico vigente. Hasta hoy en nuestro país sigue imperando el Estado de Derecho y eso permite que existan canales institucionales mediante los cuales es posible dirimir los conflictos que se suscitan a raíz de la actuación de otros órganos del Estado. Y esta posibilidad es lo que nos permite traer a discusión el proyecto de acuerdo que se pone a consideración de este Consejo General. Con esto en mente, quiero recordar que el artículo 41 de la Constitución Federal establece que el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y 10 consejeros electorales. Eso sigue diciendo nuestra Constitución. En ese sentido, las decisiones más relevantes que se tomen en este instituto deben de ser aprobadas por este Consejo General. Y, por supuesto, dentro de las decisiones más relevantes para el instituto está la de quienes encabecen las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas. El diseño institucional de la institución es para que funcione como colegiado y así ha sido desde su creación en 2014 del Instituto Nacional Electoral, pero incluso también del Instituto Federal Electoral.
pues desde la creación de este en 1990, aunque no gozaba aún de plena autonomía, ya se preveía que el instituto tendría un órgano superior de dirección. Tras múltiples reformas constitucionales y legales, se ha buscado fortalecer la autonomía del instituto y reforzar el trabajo colegiado que realiza desde su Consejo General, pues se le han dotado de muchas nuevas funciones y siempre se ha privilegiado que las más importantes funciones institucionales sean discutidas, avaladas y aprobadas por su Consejo General. Incluso se han establecido votaciones calificadas para garantizar la existencia de consensos. Ejemplo de esto son las votaciones calificadas de al menos 8 votos que se requieren para designar o remover a las presidencias y consejerías de los organismos público-locales electorales, la asunción de una elección local, la asunción parcial de alguna actividad que corresponde a los organismos público-locales electorales, ejercer la facultad de atracción y hasta antes de la última reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la designación de personas titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE. Sin embargo, la colegialidad de las decisiones del Consejo General y la función electoral en sí misma se han visto mermadas a causa de las reformas a los artículos 45 y 48 de la LEGIPE que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de octubre. Además de que esas nuevas facultades otorgadas a la Presidencia del Consejo y a la Junta General Ejecutiva invaden algunas atribuciones de este máximo órgano de dirección. Las reformas a los artículos 45 y 48 de la LEGIPE ponen al Consejo General en una posición incongruente con el texto constitucional que lo reconoce como máximo órgano de dirección. Además de que, por un lado, el Consejo General sigue siendo responsable de la adecuada función electoral, pero ahora no tiene atribuciones para intervenir en la designación de las personas titulares y de las áreas técnicas del INE. Áreas que son las directamente responsables de implementar las decisiones adoptadas por el Consejo General, además de que la Junta General Ejecutiva ahora podría aprobar cualquier cantidad y tipo de acuerdos relacionados con la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del Instituto y de coordinación de las juntas locales y distritales ejecutivas relacionadas con la organización de la elección de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como para el funcionamiento ordinario del Instituto. Las adecuaciones a la LEGIPE, aprovechando una adecuación derivada de la reforma al Poder Judicial, pero que no tienen absolutamente nada que ver con esta, se hicieron de forma tan apresurada que no se derogó el artículo 44, numeral 1, inciso E de la LEGIPE, que sigue estableciendo que la designación de las personas titulares de las unidades técnicas corresponde al Consejo General. Y obvió explicar en la nueva atribución que da a la Junta General Ejecutiva casos concretos en los que se actualizaría su competencia o si la aprobación de este órgano será únicamente un paso previo a que el Consejo General conozca dichos acuerdos o será la instancia que decida en definitiva. Esas modificaciones traen como efecto la ruptura del trabajo colegiado que había sido distintivo de este instituto. No niego que es mucho más complejo mantener un proceso de toma de decisiones que implique la generación de acuerdos entre sus integrantes, pero esa complejidad es propia de las democracias. El diálogo y la búsqueda de consensos permite que diversas voces y perspectivas sean consideradas, favoreciendo así decisiones más integrales y representativas. Obliga a que haya discusión, que se busque la generación de acuerdos y acota la discrecionalidad de las y los integrantes de una institución. Además de que las decisiones que terminen adoptándose tendrán una mayor legitimidad y respaldo. Por el contrario, imponer una visión unipersonal sustituye el diálogo para imponer una visión única que pondría en riesgo la pluralidad, independientemente de la persona que ejerce esas atribuciones. Además, se rompe el blindaje ante la influencia de intereses políticos externos al instituto, cosa que sí se garantiza o se garantizaba con una decisión colegiada. Y es que lo que distingue un régimen democrático de uno autocrático, en palabras de Kelsen, es el acuerdo democrático entre mayoría y minoría, respetando siempre los derechos de la minoría. Y desde mi punto de vista, el mínimo respeto que se debe a las minorías es la posibilidad de ser escuchadas. Aunque paradójicamente será en este caso la mayoría del colegiado quien pierda la posibilidad de ser escuchada ante una decisión tan importante como la designación de las personas titulares de las áreas técnicas.
La necesidad de defender la colegialidad en el trabajo del Consejo General y que no se invadan sus atribuciones es lo que nos lleva a considerar que es indispensable la presentación de una controversia constitucional en contra de estas reformas. Se trata de la defensa de un modelo institucional que hasta la fecha ha resultado funcional y ha garantizado su operatividad. La diversidad y el disenso pueden aportar profundidad a los diagnósticos en un órgano colegiado, y esto es lo que estamos buscando defender y mantener. Ningún demócrata puede estar de acuerdo con el contenido de las reformas que los colegas pretenden controvertir. El acuerdo plural debe ser la base de las decisiones críticas de un órgano electoral. Esto no es nada más un criterio político, un criterio ético. Es parte del diseño estructural de este Consejo General. Es por eso que este Consejo, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, no se elige por una sola legislatura, sino por 3. Se han establecido mecanismos para garantizar la imparcialidad de cada persona que llega con derecho a voto a esta mesa. Pero no hay ingenuidad en el diseño. Tampoco se supone que esos mecanismos sean absolutos y garantía total. Por eso el diseño prevé que sean 3 cristalizaciones distintas de la representación nacional las que deciden quiénes votan en esta mesa. Para que cualquier parcialidad, incluso cualquier falta de neutralidad dentro de la legitimidad personal, no pueda ser causa de decisiones facciosas en beneficio de uno u otro contendiente. La unipersonalización de las decisiones críticas de este Consejo, más allá de sus efectos al interior, van evidentemente a contrapelo de lo que el desarrollo democrático de este país ha sido desde la reforma política de 1977. Esta reforma subrepticia se incluyó con una maniobra desaseada dentro de la reforma judicial. No fue materia del debate parlamentario, no fue materia de la representación de los estados ni de la representación nacional las características de orden interno del Instituto Nacional Electoral, mucho menos el debate de sus características más generales. Se incluyó de manera subrepticia, vulnerando, entre otras cosas, el reglamento del propio Senado. La reforma aprobada no venía en la iniciativa presidencial, nunca se discutió en comisiones y fue metida de última hora, simulando ser una reserva cuando se trató de una adición. Y desde luego es una decisión impugnable. La condición de representantes de la nación y de las entidades federativas de los legisladores que integran el Congreso de la Unión nunca ha sido cuestionada por mi persona, más aún la he defendido radicalmente. Pero eso no quiere decir que estas decisiones no puedan ser impugnables, no deba haber mecanismos para impugnarlas y mucho menos que quien ejerce este derecho a la impugnación esté vulnerando las facultades y el alcance constitucional de la soberanía nacional. Sin embargo, la controversia constitucional no es el camino idóneo, si acaso es el camino legal o pudiera ser el camino legal
para esta impugnación. La Corte, esperen, me encuentro mi acordeón. En la controversia constitucional 73 del 2020, la Corte hace una excepción a la aplicación literal del texto constitucional, permitiendo que las normas electorales puedan ser controvertidas no solo a través de la acción de inconstitucionalidad, sino también a través de la controversia. Sin embargo, establece dos taxativas. La primera, que la controversia sea promovida por un órgano legitimado en términos de la fracción primera del artículo 105 de la propia Constitución, eso se cumpliría. El extremo que no me parece que se cumpla es que plantee afectaciones a las atribuciones constitucionales originales, dice la Corte, con motivo de la emisión de tales normas y actos. Siendo terriblemente antidemocrática y autoritaria esta reforma, siendo que contribuye a exacerbar los conflictos internos que son conocidos públicamente y que no nos toca a nosotros ocultar que vive este instituto, lo cierto es que me parece excesivo pretender que afecta las atribuciones constitucionales originarias del INE. Yo no puedo llegar a ese extremo. Las atribuciones constitucionales del INE no están afectadas por esta reforma, si bien afecta grave y antidemocráticamente su funcionamiento interno. La vía idónea para la impugnación de esta reforma tiene responsables y está prevista en el propio artículo 105. La vía idónea para la impugnación es la acción de inconstitucionalidad, para lo cual el Instituto Nacional Electoral no tiene facultades, pero sí la tienen los partidos políticos. Lamento, no puedo dejar de decirlo, que ante algunas de sus responsabilidades los partidos políticos han sido titubeantes. Y pongo un ejemplo que me desagrada profundamente. Desde 1988 nunca tuve noticias en elecciones constitucionales, de las elecciones internas de mi antiguo partido ya he hablado, pero en elecciones constitucionales desde 1988 a mí jamás me tocó ver boletas planchadas en una casilla. En esta elección hubo boletas planchadas, las vimos en video, hay constancia documental de ellas. ¿Y qué hicieron los partidos a los que perjudicaban estas boletas planchadas? Nada. Y esas boletas planchadas contaron como si hubieran sido emitidas por ciudadanos en ejercicio de su derecho a elegir. Los partidos políticos toleraron esa defraudación. ¿Y qué hizo el partido político beneficiario que también hubiera podido impugnar? Consejero, sí, solamente para solicitar que continúe y termine su idea. Gracias. ¿Qué hizo el partido beneficiario por esas boletas? Aceptar este beneficio ilegítimo porque también hubiera podido impugnar. Hoy es el momento de los partidos políticos, no de que el INE o este Consejo, que tiene todos los motivos para sentirse afectado por esta reforma, pero que carece de facultades plenas para hacerlo, entre a un conflicto a través de una controversia constitucional, no digo yo dentro de lo previsto por la Constitución, sino dentro de la ampliación de facultades establecida por la Corte. Las mayorías parlamentarias no tienen derecho, no tienen legitimidad para excluir a las minorías, más aún cuando en este caso se trata de minorías
de 9 de cada 20 votantes. Pero tengo que decir que las mayorías al interior de este Consejo también merman su legitimidad cuando tampoco buscan el consenso. Discursos, acciones y hechos siempre van de la mano cuando se ejercen las funciones del Estado. Algo que caracteriza a este colegiado es hablar en público y en privado sobre la importancia del Instituto Nacional Electoral como órgano del Estado y que la institución está por encima de las personas. Bajo esa óptica, bajo esta característica y hasta si se quiere, bajo el principio de gobernanza o administración de este Instituto Nacional Electoral y en específico de su Consejo General, la colegialidad debe traducirse en la búsqueda de consensos previo al natural disenso que en todo órgano plural existe. Hoy, una vez más, es el disenso el punto de partida para someter a discusión un asunto que pudo hacerse del conocimiento previo de todas las personas que integramos este Consejo General para que lo analizáramos, lo discutiéramos, lo dialogáramos, lo acordáramos. El presente punto de acuerdo, presentado por 6 colegas, no fue consensuado previamente conmigo ni con el resto del Consejo, por lo que no es un reflejo de una acción colegiada que pretenda construir un consenso para ejercer acciones legales en contra de una reforma electoral que, si bien claro que es discutible y analizable, parte de la premisa de generar en el ambiente un falso debate. Y hablo de un falso debate porque si este acuerdo tiene por objeto, a partir de una votación mayoritaria, instruir a la Secretaría Ejecutiva para controvertir algunas disposiciones de la reforma electoral publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, cuando es de explorado derecho que esa facultad corresponde a la presidencia de este Instituto Nacional. Y basta recordar lo que aconteció en la sesión extraordinaria de enero del 2023, cuando derivado, y eso recordemos, fue derivado de un informe de la Secretaría Ejecutiva, quienes integrábamos ese Consejo General, se peticionó al entonces consejero presidente, instruyera al otro secretario ejecutivo a ejercer las acciones legales para controvertir la pasada reforma electoral que fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia. Acción que derivó de un informe, no así de un proyecto de acuerdo por la mayoría de consejerías de este instituto. Se trató pues de una petición previamente consensuada por el colegiado. Hoy, a diferencia de ese año, el discurso, los hechos y las acciones son diferentes. Por supuesto que integrar este Consejo General permite ejercer libremente la función encomendada, bajo el principio de que como autoridad solo podremos realizar lo que la ley nos faculta. Y por tanto, coincido con el consejero Espada, no existe una disposición expresa a partir de la cual la mayoría, mediante un proyecto de acuerdo, pueda instruir a la Secretaría Ejecutiva a impugnar una reforma electoral, bajo una óptica que no es unánime, ni producto de un acuerdo previo, ni mucho menos bajo el principio de colegialidad. Esta acción concreta pareciera que tiene por objeto generar un efecto disruptor a quien ejerce la presidencia del instituto, porque aún cuando la mayoría decida aprobar este acuerdo, no existe disposición que establezca que la representación legal del instituto se ejerce por el mandato o voto mayoritario de quienes integramos el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, basta ver desde la publicación de esta reforma, no hemos tenido ningún indicio o elemento que nos permita suponer que la presidencia de este instituto ejercerá rajatabla las facultades que se le dieron en esta reforma. Y ante ello, invito a mis 6 colegas que presentaron este acuerdo, que ya ha sido causa de una crisis mediática que solo daña al instituto, que podamos hacer a un lado las diferencias, porque considero que instruir mayoritariamente a la Secretaría Ejecutiva a ejercer ciertas acciones sin tener facultad expresa para ello rompe el Estado de Derecho y la gobernanza de nuestro instituto. Hoy más que nunca, y ante la incertidumbre jurisdiccional en la que nos encontramos, ante la obligación de organizar un proceso electivo inédito, lo que nos queda es cerrar filas por el instituto, por la ciudadanía, por México.
porque tal pareciera que este acuerdo, por la forma en que se presentó, estábamos en una reunión de consejerías, hablando de diálogo, y sin aviso previo, las 6 consejerías subieron este acuerdo. Ni siquiera nos dijeron agua va. Entonces pareciera que, por cómo se hizo, parecía que no tiene por objeto defender a la institución, sino que su efecto es desconocer las facultades de la presidencia de este instituto como un ensayo más, para que en todo caso puedan tomarse decisiones de las que no se tiene facultades, porque a partir del voto mayoritario se puede hacer como se pretende con este acuerdo. Es decir, legitimar tomas de decisiones aun cuando no se tenga esa atribución. Disentir es válido, pero por solicitar por mayoría el ejercicio de atribuciones específicas que no se pueden tomar mayoritariamente, podría tener visos de imposición. Hoy, si se aprueba este acuerdo, se pasará a la historia como el Consejo General que se sometió a votación ejercer acciones legales por un voto mayoritario. Por esas razones y porque considero que es curioso que defendemos el colegiado y se excluye a la mitad del colegiado, por esas razones no acompaño este proyecto. Es cuanto, Presidenta. Desde que este organismo electoral, primero como IFE y más tarde como INE, fue concebido este organismo, su diseño institucional fue cimentado sobre la idea de contar con un órgano a cargo de la función electoral sin subordinación a los poderes tradicionales o parciales o agentes externos para asegurar la celebración de elecciones libres, periódicas y auténticas, así como para asegurar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Hay que recordar que desde 1993 y en los años subsiguientes, paulatinamente, se introdujeron cambios para fortalecer la autonomía y la independencia de la autoridad electoral. Y esto se logra en buena medida a través de sus órganos de dirección, cómo se integran, cómo funcionan y qué atribuciones tienen. Una de las garantías de esos principios de la función electoral y en particular de su independencia y de su imparcialidad es precisamente la colegialidad, que se ve reflejado no solo en la integración y funcionamiento de su máximo órgano de dirección del instituto, que tiene su base, hay que decirlo, su base en el artículo 41 constitucional, y estas bases no pueden ser vulneradas por normas secundarias si afectan no solo la letra, sino el espíritu, el sentido mismo de existencia de tales bases constitucionales. Este principio de colegialidad, es decir, decisiones relevantes que se toman por órganos colegiados, se aplica no solamente en este Consejo General, está también la Junta General Ejecutiva, aunque con funciones de otra índole, con competencias para aspectos de otra índole, principalmente de carácter administrativo. Pero también en aras de proteger la imparcialidad y la independencia de la función electoral, en los niveles local y distrital, las decisiones relevantes del proceso electoral se toman mediante los consejos locales y distritales, los cuales, hay que recordar, están integrados por ciudadanos no sujetos a mando de la jerarquía administrativa. El principio de adoptar decisiones importantes por órganos colegiados es muy importante porque cuando la toma de decisiones se concentra en una sola persona, se corre un mayor riesgo de que ésta pueda ser sometida a presiones externas e injerencias indebidas.
Por esa razón, el modelo por el cual las decisiones trascendentes dentro de la autoridad electoral cuando estas decisiones trascendentes de la autoridad electoral eran en un pasado ya lejano, eran asumidas de forma unipersonal, ese modelo fue superado y en su lugar se adoptó la colegialidad en la toma de acuerdos. La actuación colegiada del máximo órgano de dirección permite, además, transparentar las decisiones que adopta este instituto, ya que sus acuerdos se toman en sesiones públicas, en las que además están presentes los partidos políticos y representantes del poder legislativo. Y esto favorece el debate amplio, plural y abierto, y una mayor rendición de cuentas para todas las decisiones. Hay que justificarlas mediante la deliberación. Y bueno, la atribución de designar directores ejecutivos y titulares de las unidades técnicas de este instituto no es una cuestión menor. Desde hace varias décadas se ha otorgado esta facultad al Consejo General del IFE, después del INE, por votación calificada, debido a que dichos funcionarios ejercen atribuciones de suma relevancia dentro de la institución. Y es muy importante que tales profesionales estén sujetos a órganos de dirección colegiados y que actúen sin presiones externas ni sujeción a otros poderes. Cuando tales funcionarios directivos están subordinados a una sola persona, como ocurría, bueno, en la Comisión Federal Electoral ya no se diga, pero aún en los primeros años del INE en que las decisiones del Consejo estaban mucho más limitadas y las atribuciones más concentradas en una línea vertical administrativa, en esas condiciones aumenta la probabilidad de conductas sesgadas o carentes de independencia. El diseño constitucional para la integración y funcionamiento del INE y sus órganos, particularmente el Consejo General, ha permitido que la designación de titulares de las áreas ejecutivas y técnicas del instituto se haga a partir de la evaluación conjunta de los perfiles de las personas propuestas para ocupar esos cargos, también por medio de la deliberación y así como la construcción de consensos de los integrantes del máximo órgano de dirección de este instituto. Que ese mecanismo es más complejo que las decisiones unipersonales, sin duda, pero el sustento de la función electoral, el basamento constitucional obliga a decisiones colegiadas, como prácticamente todas las decisiones relevantes de este instituto. Sí, en otro tiempo las decisiones de la función electoral respondían a una estructura administrativa vertical que empezaba por una cabeza unipersonal. Eso, por fortuna, ya fue superado porque era disfuncional. Y si algo pelearon las fuerzas de oposición democráticas hace 40 años, hace 30 años, y en particular para la reforma de 1996, es a que todas las decisiones relevantes del instituto fueran colegiadas, públicas, transparentes, sujetas al escrutinio de los partidos políticos y también de la ciudadanía. Eso se quiere borrar. No es una cuestión menor. Y el promover una controversia constitucional contra unas normas que contravienen el basamento constitucional del diseño institucional de esta autoridad electoral no es pelear con el Poder Legislativo ni es asumir otras funciones, es justamente el ejercicio de un recurso que la Constitución prevé. Y si me permitiera la presidenta unos segundos para concluir la exposición. Adelante, yo misma le hago la moción para que continúe. Muchas gracias. El recurso que se está promoviendo aquí es algo previsto en la Constitución. Y si está previsto en la Constitución,
no significa desafío ni desobediencia a un poder del Estado. Simplemente es un recurso previsto en la Constitución para poner a salvo unas normas para protegerse de unas normas que vulneran o contravienen preceptos constitucionales que están en el fundamento mismo del diseño de esta institución. Siendo una de las 6 firmantes para solicitar la presentación de esta controversia, me gustaría exponer, como ya lo hicieron mis colegas, las razones por las que creo que es necesario presentar esta controversia. En primer lugar, quiero dejar muy en claro que nada tiene que ver con las reformas presentadas por la Presidenta de la República para reglamentar la reforma al Poder Judicial. Absolutamente nada tiene que ver con ellas, porque pues quizás hasta la propia presidenta no sepa que se incorporaron pues de noche por un senador, ya lo dijo el consejero Espadas, violentando el reglamento de sesiones, estas reformas a estos 2 artículos que inciden en la forma como opera este instituto, que alteran la colegialidad de este instituto, que alteran la independencia, la autonomía de este instituto, pero que nada tiene que ver este instituto, o por lo menos nosotros 6, no estamos cuestionando un ápice las reformas para regular el Poder Judicial. Eso, bueno, por lo que dijo el representante del partido Morena. Nadie está aquí pretendiendo obstaculizar una reforma al Poder Judicial, absolutamente nadie. Me parece que esa no es la vía. No hay una sola referencia en ese documento a la reforma al Poder Judicial, una sola referencia. No tiene tampoco nada que ver, como dije, con estas iniciativas porque no formaban parte, fueron incorporadas después. También quiero decir que no es un asunto personal, no es un asunto de quienes estamos hoy sentadas y sentados en esta mesa, no es un asunto político, no es un asunto de partidos políticos, no es un asunto mediático. Si tuviéramos otra vía nosotros de que se pudiera revisar estas reformas, lo hubiéramos hecho. Es una vía constitucional, sí, está establecida en el artículo 105, fracción primera, inciso L de nuestra Constitución, y es un asunto institucional y por tanto un asunto jurídico, única y exclusivamente jurídico. Y en ese sentido, me parece, y voy a leer para que quede claro de lo que estamos hablando, las 2 reformas. El artículo 45 dice tal cual la que estaba en vigor antes de esta reforma, corresponden al presidente, sí, así sin lenguaje incluyente, las atribuciones siguientes: proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo y los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas, y hoy la reforma dice, corresponden al presidente, eso sí no lo cambiaron, proponer del Consejo General las atribuciones siguientes: proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto. Segundo, y más grave aún a mi juicio, la Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes, en lo que decía el texto anterior, inciso B, fijar los procedimientos administrativos conforme a las políticas y programas generales del instituto. Artículo 48, recién publicado, inciso B, aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del instituto y de coordinación con las juntas locales y distritales ejecutivas relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como para el funcionamiento ordinario del instituto. Eso, a mi juicio, es por poner por encima
de este Consejo General a la Junta General Ejecutiva, una Junta General que además estaría integrada por funcionarias y funcionarios que únicamente estarían designados por una persona, salvo la unidad de género, que no sé por qué la excluyeron de esa conformación, y además sin que estamos las y los consejeros electorales, que fuimos electos no solamente por distintas legislaturas, sino por un proceso establecido constitucionalmente con distintas etapas y que resuelve a final de cuentas la Cámara de Diputaciones. Segundo, sin presencia de los partidos políticos que están hoy en las comisiones del Consejo General y también en el Consejo General, y también sin representación legislativa. Eso es lo que me parece que violenta el orden constitucional y de colegialidad que debe privilegiar y que debe privar y que está establecido desde los 90 en esta Constitución. Ya se nos hacía referencia que antes, por ahí en los 90, justamente era el director general el que hacía el nombramiento de todas las y los directores, y que fue aquí cuando se estableció este esquema de contrapesos en 2023, justamente para eliminar la necesidad o para tener justamente este tema de generar consensos para elegir a los perfiles idóneos para dirigir a las áreas ejecutivas del instituto. Esta reforma estaría eliminando de facto este sistema de contrapesos creado por el legislador desde 1993 para asegurar la confianza y el buen funcionamiento del instituto, con lo que, a mi juicio, se puede comprometer el desempeño constitucionalmente esperado del INE, el cual depende crucialmente de la debida integración y conducción de las estructuras. Además, la exigencia de sumar 8 votos tiene que ver con perfiles, claramente, con que se cumplan requisitos de las personas titulares de las áreas, pero también otorga a las personas titulares de las áreas en cuestión mayor seguridad en el ejercicio de su cargo, ya que su permanencia no dependería de una persona. Podríamos o no tener directoras y directoras, pues un día sí y otro también, y tantos y cuantos pues sean necesarios según la persona que en ese momento ejerza la presidencia, y me parece que esos 8 votos además le brindan ese respaldo institucional. Yo hacía una referencia, la hacía ayer en mesa de consejeros, qué bien si todo sale bien desde una Junta General Ejecutiva, y hay que aplaudir, porque obviamente nadie va a objetar una determinación puesta en esa mesa por quien les nombró para ser titulares en esos cargos. Pero si sale mal, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? Porque aquí la asumimos este Consejo General. Todas y todos los que estamos aquí sentados somos constitucionalmente responsables de llevar a cabo las elecciones a buen puerto, de cumplir con la Constitución, de cumplir con las leyes. ¿Y qué pasa en el otro supuesto? A mí me parece que eso afecta incluso nuestras obligaciones constitucionales de velar y vigilar por la adecuada integración de estos órganos, porque funcionen adecuadamente. Y me permito solamente señalar, porque se decía sí que era la primera vez que se hacía. Hay registros desde el 2007 de que en este Consejo General se han aprobado y mandatado a la Secretaría Ejecutiva presentar estas controversias constitucionales, pero además hago referencia al artículo 46, numeral 1, que establece que la Secretaría Ejecutiva es la representante legal de este instituto, y segundo, que tiene como mandato cumplir con los acuerdos de este Consejo General. Esto justamente se está presentando como un acuerdo del Consejo General, que entonces, pues claramente es una obligación, como de todos los acuerdos que aprueba el Consejo General, vigilar por su cumplimiento por parte de la Secretaría Ejecutiva. Bien, con respecto al proyecto que se nos presenta, no comparto lo solicitado por mis colegas consejeras y consejeros peticionantes en el acuerdo, y de manera muy respetuosa señalaré por qué. Primero,
que si bien es cierto que aunque tenemos el antecedente de que en la vida del Instituto Nacional Electoral se ha autorizado a la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral promover acciones de inconstitucionalidad, no menos cierto es que se pretende impugnar una norma electoral la cual no afectaría derechos políticos electorales. No veo también que se ponga en riesgo las elecciones constitucionales y tampoco que se limite el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. En todo caso, este tema resultaría improcedente por intentar impugnar una norma electoral a como lo establece la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional, además que el interés con el que se promueve no es en beneficio de terceros, sino de una determinada regla recientemente aprobada. Quiero comentar aquí que se señala la designación de las direcciones, las titularidades de las áreas importantes de este Instituto Nacional Electoral. Puesto que para ser designado director o titular de alguna de las áreas, se deben acreditar los requisitos previstos en la Ley General en su artículo 53, que remite al numeral 38 de la referida ley, que prevé que para ser director se requiere, de acuerdo a lo que dice el 38, poseer el día de la designación una antigüedad mínima de 5 años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que le permitan el desempeño de sus funciones. Me parece que el acuerdo no se expone cuál es el motivo, la razón o circunstancia especial para lo cual se pone en riesgo el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, tampoco existe una transgresión al servicio profesional electoral, puesto que no se impide que el día de mañana se pueda designar a un titular de área que provenga del servicio profesional en cita. Asimismo, en cuanto a la suspensión solicitada, en el apartado 15 del proyecto se reconoce que, si bien es cierto que el decreto se trata de una norma de carácter general respecto a la cual, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 14 de la ley reglamentaria, la suspensión no puede otorgarse. En este caso no estamos partiendo de la base de las controversias constitucionales que se promovieron en el año 2023 en contra del denominado Plan B, porque al final del día estas fueron sobreseídas por las determinaciones de la Suprema Corte en torno a dejar sin efecto a esas reformas. Ahora bien, es importante señalar que no advierto que la designación de directores y titulares de área sea contraria a lo previsto en los artículos 45 y 48 de la Ley General de la materia, pues en dicho acuerdo no se prevé o no se establece siquiera someramente cuál es la afectación al orden electoral o, en su caso, cuál es la violación a la certeza que rige la función electoral, llámese procesos comiciales. Incluso no comparto el argumento del proyecto que afirma que con la aprobación de la reforma a los artículos referidos se actualiza una desarticulación en el funcionamiento del Consejo General de este instituto, pues por un lado, las áreas técnicas estarán dirigidas por personas que, sin haber pasado por una valoración y aprobación del colegiado, tendrán que auxiliarlo en el desarrollo de sus funciones. Aunado a ello, afirmar desde una óptica de que el Instituto Nacional Electoral se convertiría en una autoridad vertical,
También resulta una presunción, ya que aún con la reforma se sabe que este órgano electoral no ha actuado ni funciona de manera vertical. Tan es así que por eso tenemos organigramas y nuestros respectivos manuales de operación. Por lo que desde mi óptica resulta jurídicamente inviable e incongruente que se pretenda obligar a la Secretaría Ejecutiva a presentar una controversia constitucional donde a todas luces también afectaría sin sustento las atribuciones que fueron concedidas a quien también forma parte de este órgano colegiado, ya que sería legítima la controversia solo en el caso que se defienda el derecho humano de la colectividad mexicana, cosa que no acontece en el presente asunto. De ahí las razones por las cuales anuncio que votaré en contra, ya que no comparto el sentido del proyecto. Cuando el 3 de abril del 2023 tomaron protesta las nuevas consejerías que modificaron la integración de este colegiado, dije con toda claridad que existía un déficit de colegialidad al interior del mismo en la anterior integración. Y hacía votos para que en esta nueva integración tal déficit menguara. Repito ahora lo que entonces dije. El principio de colegialidad que debe caracterizar a los órganos de dirección del INE conforme al actual diseño institucional consiste en el hecho de que las decisiones deben atravesar un proceso deliberativo del que participan todos sus miembros, por lo que en principio el sentido final de sus decisiones debe ser compartido por todos sus integrantes más allá de los naturales y necesarios disensos. Ello supone la adecuada interlocución, conducción y tratamiento de la deliberación a su interior de los asuntos y decisiones que les ocupan por su naturaleza. La colegialidad requiere de un esfuerzo permanente y renovado que atiende las dinámicas de comunicación, interlocución y deliberación que se promueven y generan al interior del órgano de dirección. Sin duda, uno de los principales retos que deberá enfrentar el INE en esta nueva etapa será el adecuado tratamiento y conducción de la colegialidad, particularmente en estos tiempos en que la polarización política y social campean por la vida pública del país. Fue lo que señalé en ese entonces, el 3 de abril del 2023. La colegialidad es un elemento central para el buen desempeño del sistema electoral en cualquiera de sus ámbitos a nivel nacional, distrital, estatal o municipal. Debido a la pluralidad de opiniones al interior de los cuerpos colegiados, se genera el debate enriquecedor y el análisis para la toma de decisiones que aseguren el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales para establecer lineamientos y normatividad complementaria, emitir resoluciones en los ámbitos de su competencia de relevante importancia para el desarrollo de los procesos electorales y en general de vigilancia y adecuado funcionamiento del sistema electoral. La colegialidad misma se constituye así en una garantía de la independencia, la imparcialidad y la autonomía que el diseño constitucional ha querido dar a este instituto. Este diseño institucional no es obra de la casualidad, forma parte de un largo camino de trabajo y lucha de varias décadas por parte de generaciones de ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la construcción de una autoridad electoral verdaderamente democrática, que se constituyera como garante de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en la titánica tarea de organizar elecciones y años después de procesos de participación ciudadana también. Es así, como parte de la confección institucional se instauró al Consejo General como el órgano máximo de decisión en el que las consejerías somos responsables de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y velar porque los principios rectores de la materia guíen todas las actividades del instituto. Asimismo, corresponde a las consejerías vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de sus órganos, lo que implica un deber de cuidado constante y permanente, no solo para que los procesos electorales sean organizados de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales, sino también para que el instituto tenga un óptimo funcionamiento en todo momento, pues no se debe perder de vista que del correcto desempeño de este instituto depende el efectivo ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. En ese sentido, la colegialidad y la toma de decisiones por una mayoría de las consejerías electorales se establece como una garantía de pluralidad al interior del Consejo, pero también como un sistema de pesos y contrapesos que, a través de la deliberación pública, procura el mejor cumplimiento de las tareas institucionales en estricto apego a los principios rectores de la materia electoral. Es por eso que resulta preocupante que en la reciente reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
con motivo de la instrumentación del proceso de selección de miembros del Poder Judicial de la Federación, de forma subrepticia y sin que fuera objeto de la reforma, se modificaron los artículos 45, fracción P, y 48, fracción B, eliminando con ello de un plumazo el diseño y operación institucional que tantos años tardó en constituirse y que hasta hoy ha garantizado la organización de elecciones periódicas, libres y auténticas, en las que la alternancia ha sido la mejor muestra del buen funcionamiento de esta autoridad electoral. La concentración de facultades en una sola persona dentro de una autoridad electoral ocurría hace 3 décadas y hacia atrás, cuando las elecciones eran parte de una simulación en este país y desde el poder se elegía a quienes debían operar la organización de las elecciones. Me parece que ninguna persona de talante democrático puede añorar esas épocas y apoyar un retroceso de este tipo. Los ejercicios de discusión y deliberación que se llevan a cabo por parte de las y los integrantes de este Consejo son parte esencial de las conquistas y la confianza ciudadana que existe en esta institución. La modificación de los artículos 45, fracción P, y 48, fracción B, sin mayor exposición de motivos, no solo provoca una concentración de facultades en una sola persona, sino que también pretende desnaturalizar a los órganos del instituto al traslapar e invadir facultades entre uno de dirección y otro de carácter ejecutivo, es decir, el Consejo General y la Junta General Ejecutiva. Por otra parte, no se puede pasar por alto que la reforma no modificó las facultades atribuidas a este Consejo General, con lo que se generan una serie de antinomias que comprometen el desempeño del órgano electoral en su conjunto y crean un estado de incertidumbre jurídica respecto a la forma en la que se deben conducir las labores del instituto. Con esto se hace más visible una falta de racionalidad legislativa que tiene como efecto principal la invasión de competencias del Consejo General, sin que exista justificación alguna respecto de la necesidad de esta medida que desnaturaliza y pone en riesgo el actuar de esta autoridad. Es por estas razones que acompaño la solicitud de presentación de una controversia constitucional en contra del decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 45 y 48 de la LEGIPE antes mencionados, porque es mi convicción ejercer todas las acciones legales y utilizar los instrumentos jurídicos a nuestro alcance para defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral ante injerencias injustificadas que buscan minar su independencia y funcionamiento. Ante la falta de consenso, se debe tener mayor empeño en trabajar y construir acuerdos entre pares, no desaparecer la colegialidad, abriendo la puerta a la arbitrariedad y echando abajo el sistema de pesos y contrapesos que garantiza el debido funcionamiento del instituto en cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, transparencia y objetividad. No se trata, y quiero enfatizarlo, como ya lo han hecho mis colegas, de un asunto personal de quienes conformamos ahora mismo este Consejo General o de quien le preside actualmente. No. Se trata de un diseño institucional que debe preservarse con independencia de quienes integren este colegiado hoy o mañana. He escuchado las justificaciones que han presentado las consejerías que presentaron este punto de acuerdo y pues considero que ciertamente este instituto debe defender su autonomía, su independencia, pero los preceptos legales que se pretenden recurrir, que sin duda pueden ser cuestionables, pueden preocuparnos o no, lo que considero es que las formas son las que no abonan en nada, principalmente a esa colegialidad que se pretende defender férreamente y ante el inminente clima de rispidez que existe en el exterior, actuaciones como estas al interior no hacen más que exacerbar el clima de polarización y alimentar el morbo de quienes han buscado a toda costa destruir la credibilidad de este instituto, pese el implacable profesionalismo mostrado tras la conclusión de los trabajos del recién concluido proceso electoral federal. Este instituto debe mantenerse al margen y centrarse en el trabajo institucional y profesional, que es lo que nos atañe. En mi parecer, nuestros recursos y energías deberían estar enfocados en avanzar tanto como sea posible en la conducción de los trabajos que tenemos encomendados, en vez de seguir buscando minar lo que hoy es una facultad exclusiva de la consejera presidenta, que aparte ha estado ocurriendo de manera constante y sistemática. Va de nuevo una mayoría de 6 votos, que en esta ocasión busca instruir a la encargaduría de la Secretaría Ejecutiva, que por cierto, hoy tampoco contamos con una titular en este caso, contamos con una encargaduría, justo por esa misma mayoría, ¿no?, que hoy vuelve a hacer valer
para ejercer acciones legales que no están establecidas de manera específica y clara, como ya lo han mencionado la consejera Norma, el consejero Ukip, a título de este instituto. Yo lamento profundamente esta propuesta, nuevamente, en este intento por minar el trabajo de las facultades que tiene encomendada la presidenta, pese a que también en reuniones de trabajo se dijo que estaba abierta al diálogo, a la escucha, a las propuestas, a construir acuerdos, y que pudimos, como en otros momentos, solicitar una opinión jurídica y ver la forma como responder pues a esta ahora problemática. Entonces, vuelvo a señalar, lamento profundamente esta propuesta y por supuesto que manifiesto que no acompaño este acuerdo. Creo que este punto de acuerdo tiene una razón de ser y me parece que la consejera Rita y la consejera Norma han puesto situaciones de hecho a las que también tenemos que dar una respuesta. A ver, primero, el INE sí ha promovido controversias constitucionales y ha solicitado la suspensión. ¿Para qué? Para defender el sistema electoral y los subsistemas que en ellos están. Para eso lo hemos promovido. Y en esa medida se han concedido y hemos logrado que los tribunales acepten las pretensiones que tenemos. Es el mismo camino que hoy tenemos en el Estado de Derecho. Es el mismo y hay que seguirlo. ¿Dónde está la diferencia? En que ahora algunos consideramos que sí debe hacerse el camino y otros de nuestros colegas no seguirse, y se vale también, pero hay que también tener claro esto. Ya hicimos referencia de por qué consideramos, y creo que este punto de acuerdo pone varias de las razones por las que sí esta reforma sí atenta contra el modelo de INE que se creó en los 90 en consenso para hacer frente a una situación política compleja en la que la organización de las elecciones estaba en manos de Gobernación y después pasó con un Instituto Federal Electoral que tenía funciones acotadas y decisiones unipersonales. Sí, organizar y arbitrar las elecciones es la tarea de Estado que la sociedad mexicana le quitó en su momento a aquel sistema político autoritario, y resalto la sociedad mexicana, y se la confió hasta el día de hoy a un órgano constitucional autónomo encabezado por un cuerpo de dirección colegiada, obligado por su propio diseño institucional a tomar decisiones de manera consensada. Tan es así que en este instituto, a diferencia de otros órganos colegiados, el voto de calidad no existe. Y es así porque así logramos construir el modelo que se buscó para sustituir la estructura vertical y presidencialista que predominaba en esa época para establecer una dinámica de trabajo colaborativo de responsabilidades compartidas que fomentara al interior de este instituto la noción de un gran equipo de trabajo autónomo, armónico, coordinado y desde luego responsable frente a la nación mexicana. Desde el año 96, la colegialidad se convirtió en una de las mayores fortalezas de esta institución de confianza, toda vez que en su más alto cuerpo de dirección estaría conformado por un grupo de personas con distintas maneras de apreciar el proceso en su conjunto y de leer el derecho en cada caso concreto, pero obligadas a buscar el consenso en cada una de sus decisiones, no solo entre ellas, sino también con cada uno de los representantes de los partidos políticos. Así, esta es la institución que se formó y que nos costó trabajo a los mexicanos y a las mexicanas decidir. Ahora, vamos a las situaciones de hecho. ¿Qué INE queremos? ¿Regresar a un INE unipersonal? Esto no es de personas,
En particular, yo le pregunté a la presidenta, ella me dijo, yo no pienso ejercer esa función. Pero no es ni ahora la presidenta, ni la consejera Carla, ni el consejero Jaime, ni el consejero Uquip. Es el diseño que esta institución le ha permitido dar las cuentas de frente a la ciudadanía para trabajar lo que es tan complejo, que es la materia político-electoral, que es regular de manera autónoma, independiente, todos los procesos que tienen que ver con el control de poder. ¿Y ese INE hay que seguirlo conservando? Pues sí, a mí me parece que sí. Y por eso acudimos a los tribunales, que sean ellos quienes el análisis constitucional digan si se vale o no se vale. Aquí no tenemos verdades absolutas. Vamos a la línea que el Estado de Derecho nos marca. ¿Y formas? Pues es que ¿cómo le hacemos cuando en un colegiado pues pensamos diferente? Y sí se planteó y sí supimos que no se iba a generar ningún proceso de impugnación, que se consideraba que el no ejercerlas era suficiente, y a mí me parece que no. Tenemos que luchar por un diseño constitucional, un sistema que está en la constitucional, y por lo menos someterlo al máximo órgano que en la Constitución decide este tipo de divisiones diferentes, más allá de las propias violaciones que pueden haber al procedimiento, que fue algo que no tenía nada que ver con lo que se estaba cambiando y que a la mera hora se metió como una reserva. Más allá de eso, hoy lo que estamos proponiendo en este punto de acuerdo es sí, por mayoría, pues sí, que la secretaria, la encargada de la secretaría, ejerza la representación de este órgano colegiado, que por mayoría de votos pide que se elabore a través de la dirección jurídica una propuesta para plantear la controversia, y le damos cuáles son los puntos, pero a lo mejor la dirección jurídica con la expertise técnica pueda tener más conceptos de agravio. Eso es lo que estamos pidiendo, y me parece que eso se vale en un colegiado. Y hablemos de formas. Sí, aquí en esta misma mesa las formas se han cambiado para anular a consejeras. Se ha cambiado. Yo, de eso que decían de lo planchado, pedí por escrito que se me informara qué se hizo procesalmente, porque había que levantar denuncias. Tan mal los partidos que no impugnan, pero mal nosotros que tampoco hacemos procedimientos para ver la responsabilidad de nuestros funcionarios, que cuenten votos, boletas planchadas como si fueran votos cuando no salieron de la urna. No se me ha dado una respuesta. Hablemos de las formas, hagámonos cargo de eso. Y hasta ahora lo que yo veo es que no hay una facultad exclusiva. Hay una facultad de este órgano colegiado, y este órgano colegiado tenemos que hacer que funcionemos dentro de nuestras atribuciones. Y hoy es decirle a la Secretaría Ejecutiva que se prepare la controversia constitucional para que el INE, a través de sus cuerpos colegiados, pueda promover una controversia por considerar que sí se vulnera el diseño institucional. Proyecto que se nos presenta por parte de 6 consejeros. En principio, creo que es una bonanza de este instituto que puedan suceder este tipo de casos y cosas en el Consejo, en donde se presente por una mayoría de consejeros una propuesta de esta naturaleza y de este alcance, que quizás siente un precedente muy negativo para la institución. Desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, así como respeto el punto de vista de los demás, espero que eso suceda también en lo particular. No es la primera vez que 6 consejeros invaden
temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia. Esta es la segunda. La primera fue en diciembre, revestida de una necesidad de tener una estructura permanente designada por el Consejo, y entonces se invadieron las competencias para las encargadurías. Se controvirtió y se revirtió en este Consejo y se dijo lo que el reglamento establece. Es facultad de la presidencia nombrar las encargadurías. Hoy está de nuevo aquí el proyecto, pero hoy revestido de diseño constitucional. No comparto la legalidad del proyecto, tampoco comparto que esté atentando contra el diseño constitucional, pero lo que menos comparto es la forma en la que se presentan estos dos casos en particular, porque tiene que ver con las mismas 6 consejerías. Estamos hablando de una manera subrepticia que se introduce una reforma al artículo 45 y 48, y subrepticiamente, estando en una mesa de diálogo abierta, franca, deliberativa sobre el tema de la situación actual del Instituto con respecto a la reforma del Poder Judicial de la Federación, aparece, sin previo aviso, este acuerdo en el orden del día. Me parece que no podemos criticar lo que no podemos sostener con nuestros hechos. La historia siempre nos va a seguir. Me parece que también he escuchado disertaciones magistrales sobre la colegialidad, pero también entiendo que la colegialidad no solo es discurso, también es voluntad y también es estar dentro de la misma, entendiéndola, aprendiéndola. Yo convoqué a mis colegas, consejeras y consejeros, el día de ayer, a que esto no sucediera, el martes, a que no lo presentáramos, que esperáramos, que había una acción, una consulta establecida en la Suprema Corte, que había una acción de inconstitucionalidad presentada por varios partidos y que está a punto de ser resuelta por la Corte, que esperáramos a ver y que no generáramos para este instituto una narrativa negativa en términos de su confianza y de esta imposibilidad, de esta conformación del Consejo para llegar a acuerdos prontos, rápidos y expeditos. Sin embargo, también sostuve en lo público y lo sostengo aquí en esta sesión de Consejo de manera oficial que el Consejo no está siendo minado en sus facultades de colegialidad. Entendemos que podemos no estar de acuerdo con esta reforma, pero eso no implica que digamos que lo que acaba de hacer en su facultad total y absoluta el Poder Legislativo tiene que ver con, bueno, su facultad total. Sí, vamos a decir, me quiero referir, consejero, a su facultad y atribución total. Es buena la precisión de que no es absoluta porque tiene recursos en que se pueden proceder en el camino. Pero en esa facultad decide esto y no estoy de acuerdo con lo que marca este proyecto de acuerdo que se pretende, en el cual se pretende instruir a la Secretaría Ejecutiva de este instituto a que interponga un juicio, aun cuando está contenido en la ley, tiene sus asegúnes y tiene sus especificaciones en lo que corresponde a controversia y acción de inconstitucionalidad. Me parece que no estamos en el supuesto de poderlo hacer, pero si la mayoría, como esperamos suceda, se impone, habrá de procederse en consecuencia. Y no estoy de acuerdo porque el Consejo sigue integrando sus comisiones, todos los integrantes de este Consejo. Seguiremos aprobando reglamentos, lineamientos, acuerdos necesarios a fin de llevar a buen puerto un proceso electoral desde la etapa preparatoria, la etapa de la jornada, la etapa de resultados, la etapa de entrega de constancia de validez en las elecciones. No hay algo que se le haya quitado al Consejo General en esa parte de colegialidad, salvo este punto de el nombramiento de los
y que tiene que ver un poco con la parte administrativa, aunque entiendo la dificultad planteada aquí de la garantía que da la colegialidad. Comparto todas las disertaciones magistrales sobre la colegialidad, pero lo que más comparto y convoco a todos mis compañeros es aplicarla, a buscarla denodadamente, no de discurso, sino aquí presente en el instituto. El diseño de distribuciones de competencia del Instituto Nacional Electoral no se ve tampoco agraviado. Las competencias están desde su composición en 4 órganos centrales: el Consejo General, la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, quien cumple, por cierto, 2 funciones: la de secretaria de Consejo General, que auxilia todas nuestras tareas, y la de la Secretaría Ejecutiva, y la presidencia de este Consejo y del Instituto, que son también cargos unipersonales. A los compañeros de este instituto, a todos los compañeros que denodadamente, por cierto, y a cabalidad defiendo su profesionalismo y su capacidad para sacar adelante los trabajos, les digo, no nos preocupemos, vendrán tiempos un poquito incluso peores que este, que está siendo provocado desde dentro por 6 consejeros, que pone en la luz al instituto de una manera totalmente incorrecta, porque los convoqué a resolverlo aquí adentro, los convoqué a primero escuchar, a tocar las puertas de la colegialidad interna, no buscarla en una resolución jurídica. Aquí a veces ni las resoluciones jurídicas las generan. Como dijo Martín Faz, este es un déficit que se viene arrastrando y antes estaba, hoy no está, y de todos modos la colegialidad es un ente ausente en este instituto. A nuestros delegados y a los institutos estatales electorales que forman parte del sistema nacional, les comento, cerremos filas, mantengamos la prudencia necesaria para defender efectivamente nuestro sistema nacional electoral y nuestras instituciones, con acciones contundentes, efectivas, eficaces, altamente profesionales, que sigan manteniendo la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en los ejercicios que este instituto realiza.